multitud, bienvenidos a este canal de programación llamado Programa Ya. En esta ocasión estaremos en este mini curso de JavaScript básico, donde aprenderás todos los conceptos básicos de este lenguaje de programación. Este lenguaje es indispensable si te quieres dedicar a lo que es el desarrollo de sitios web, ya sea páginas web, aplicaciones web, etc. Este lenguaje es completamente indispensable porque es uno de los principales lenguajes que utilizamos del lado del cliente. Entre ellos encontramos a HTML, que sí es un lenguaje, pero no un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado. Tenemos a CSS para dar los estilos y JavaScript para que nuestro sitio web sea más dinámico. En este primer video nosotros estaremos viendo una breve introducción de lo que es JavaScript, un poco de su historia, las desventajas y también vamos a configurar nuestro editor de código, es decir, la herramienta que estaremos utilizando para nosotros poder realizar este curso. Pero antes de eso hay que hablar acerca de los requisitos previos para hacer este curso, que son estos 4 requisitos que ustedes pueden ver acá en pantalla. Primero, tenemos que tener conocimientos básicos en HTML. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros, habrá una parte del curso de JavaScript donde estaremos manipulando el DOM. El DOM viene siendo toda la estructura HTML de un documento HTML, o sea, todo el componente HTML que se esté renderizando. Nosotros podemos manipularlos, crear eventos, darles estilos e incluso crear etiquetas HTML desde el mismo JavaScript e incrustarla dentro de otra etiqueta. Pero con conocimientos básicos en HTML me refiero a que sepan por lo menos la estructura básica y unas cuantas etiquetas, como es el caso de los divs, las listas ordenadas y desordenadas, las etiquetas para los párrafos, los formularios, ese tipo de cosas, etiquetas básicas. Y en caso de que no tengas conocimientos en HTML, te recuerdo que tengo un curso básico de HTML de 6 o 7 videos en este canal. Te voy a dejar en la descripción de este video el link ahí abajo. Bueno, también necesitamos tener conocimientos básicos en CSS. ¿Por qué razón? Pues porque desde JavaScript podemos agregar clases de CSS e incluso dar estilos de CSS por medio de una propiedad que tiene las etiquetas que se llama style. Así que por esa razón tenemos que tener conocimientos básicos en CSS. ¿A qué me refiero con conocimientos básicos? Pues por lo menos saber cómo se cambian los colores a una letra de una etiqueta P, por ejemplo, dar fondo, para qué sirve el padding, para qué sirve el margin, los diferentes tipos de display y ese tipo de cosas. También necesitamos tener instalado un editor de código, que por preferencia les recomiendo que instalen Visual Studio Code, porque es con el que yo estaré trabajando y vamos a instalar algunas extensiones para que nos ayuden en el proceso de este curso. Y por último, tener instalado en tu equipo un navegador. ¿Por qué razón? Porque el navegador es el que se va a encargar de interpretar el código de JavaScript, ya que JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador. No es un lenguaje compilado como es el caso de C#, C o C++, sino que es un lenguaje interpretado. Entonces, el navegador puede ser el que tú gustes. Por ejemplo, puede ser Opera, puede ser Microsoft Edge, puede ser Google Chrome, puede ser Brave, que es el que yo estaré utilizando, puede ser Mozilla Firefox, etc. El navegador que tú quieras utilizar, puedes utilizarlo, porque todos van a interpretar el código de JavaScript. Entonces, ¿qué aprenderás en este curso? Aquí no tengo el temario completo, simplemente puse los temas como más interesantes para que ustedes entiendan qué es lo que veremos. Primero que nada, aprenderemos acerca de variables y los tipos de datos que existen en JavaScript. Es decir, veremos cómo se declara la variable, las partes del hoisting de las variables, los diferentes tipos de datos que existen y ese tipo de cosas. También veremos los operadores que nos ayudarán a nosotros para realizar diferentes operaciones, ya sea para comparar, para recibir valores true o false, también para relacionar, también para hacer operaciones aritméticas y ese tipo de cosas. También aprenderemos condicionales y bucles o loops. Lo puse aquí en inglés, pero loops significa bucles, los cuales nos van a ayudar a nosotros a crear diferentes tipos de algoritmos con JavaScript. Entre las condicionales veremos lo que es el if, el else, if else, y entre los loops veremos el for, el do while y el bucle while. También veremos el tema de arreglos y objetos que pertenecen a los tipos de datos también, pero acá lo vamos a tratar más profundo, porque esto de los arreglos y objetos
En el caso de los arreglos tienen muchas funciones, no las veremos todas, pero sí veremos las principales. Y en el caso de los objetos veremos cómo se estructuran sus propiedades, cómo se crean los objetos y un montón de cosas más. También veremos el tema de funciones, manipulación del DOM, que era lo que le explicaba anteriormente, que es para eso necesitamos tener conocimientos de HTML. Y por último, fetch y funciones asíncronas. Eso de fetch y funciones asíncronas tal vez ahora mismo ustedes no lo entiendan, porque suena complicado, pero en realidad eso se trata de consumir microservicios o una API. Y veremos cómo se hace eso utilizando una función de JavaScript que se llama fetch. Incluso podemos utilizar hasta una librería que se llama Axios, pero en este caso yo lo voy a explicar con fetch. Les voy a enseñar las dos maneras en que se utiliza fetch, ya sea con callbacks y con las funciones async-await, que es la nueva sintaxis introducida en ECMAScript 6. Vamos a hablar entonces acerca de qué es JavaScript, ya después de esa breve descripción del curso. Entonces, vamos a hablar de su historia, cómo inicia JavaScript. Recuerden que cuando se creó la World Wide Web fue un boom para la tecnología. Entonces, el origen de JavaScript surge a partir de un navegador que actualmente no existe, que se llama Netscape, que fue uno de los primeros navegadores que se utilizaron en aquel entonces. En 1995, Netscape se dio cuenta de que cuando se tenía un documento HTML, el usuario no podía interactuar con lo que hacía, es decir, no podía generar eventos. Cuando él arrastraba una imagen o cuando pasaba el mouse por algún lado, no hacía nada de eso porque era HTML completamente estático. Es decir, que lo único que se podía hacer en el navegador era esperar a recibir datos y luego enviarlo por medio de los formularios. Eso era lo único que se podía hacer. Entonces, había muy poca versatilidad en ese tiempo. Es por eso que el fundador de JavaScript, Brandon H., desarrolló este lenguaje para hacer esas interacciones con el usuario. Él trabajaba para Netscape y el primer nombre que recibió JavaScript fue LiveScript. No, perdón, fue otro nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Ese nombre cambió a LiveScript y luego pasó a llamarse JavaScript. Es decir, tuvo 3 nombres el lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que hace este lenguaje de programación? Pues hace que los navegadores y las páginas web sean más potentes. Con JavaScript podemos crear diferentes interacciones o animaciones en nuestra página web y hacer diferentes tipos de eventos, ya sea cuando el usuario da un clic en un botón, cuando arrastra una imagen o cuando pasa el cursor por encima de algo. Esto hace que las páginas web, en vez de ser muy estáticas, pasen a ser un poquito más dinámicas y más llamativas para el usuario. Ahí es donde se empiezan a introducir términos como los eventos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es JavaScript? Aquí se me ha ido la diapositiva un poco para abajo. ¿Qué es JavaScript? JavaScript no es más que un lenguaje de programación que es interpretado. Como dije anteriormente, a la introducción, hay lenguajes de programación que son compilados e interpretados. JavaScript es interpretado, no se compila. Que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Es decir, desde actualizar fuentes de redes sociales, mostrar animaciones, mapas y un montón de cosas, lo cual hace que el usuario tenga una mejor experiencia. Es por eso que es el lenguaje por defecto para el desarrollo de interfaces gráficas, porque es el lenguaje frontend predilecto para el desarrollo web. Entonces, JavaScript, como todos los lenguajes de programación, posee ventajas y también posee algunas desventajas. Entre las ventajas podemos ver todas estas que tenemos acá y vamos a desglosarla poquito a poquito. La primera es la velocidad. Es un lenguaje muy rápido porque es interpretado por el navegador, ya que el navegador lo tiene dentro de sí. A diferencia de otros lenguajes de programación que tenemos que instalarlos en nuestra computadora y compilarlos con la ayuda de un compilador, pues a diferencia de JavaScript, este no se tiene que instalar porque viene con el navegador por defecto. Entonces, también tenemos la parte de la simplicidad. Es un lenguaje muy sencillo de aprender por su fácil sintaxis. Y esto ayuda a que si tú no tienes conocimientos en programación, pues aprendas rápido con JavaScript porque su sintaxis es muy fácil de aprender. Es uno de los lenguajes de programación más fácil de aprender. Para mí es el segundo más fácil de aprender porque el primero está Python, ya que es más entendible por su sintaxis, es más fácil. Y después para mí está JavaScript, en mi opinión. Pero sí es uno de los lenguajes de programación más fácil de aprender por su sintaxis.
La tercera, popularidad. Es uno de los lenguajes de programación más populares y más utilizados a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque se utiliza para múltiples proyectos, los cuales veremos más adelante en esta diapositiva. Compatibilidad. Eso no se diga, los navegadores están en todos lados, todos los sistemas operativos tienen navegadores y por ende es compatible con un montón de sistemas operativos. Server load también, interfaces sencillas, funcionalidad extendida, es un lenguaje versátil y tiene actualizaciones, los cuales vienen a través del estándar ECMAScript, que ahora van por ECMAScript 6, si la memoria no me falla. Desventajas. Tenemos dos desventajas principales, que es la seguridad client-side y el soporte del navegador. Vamos a hablar de la seguridad client-side. Desde que el código en JavaScript es ejecutado en el client-side, algunos bugs y descuidos pueden ser explotados algunas veces para malos propósitos. Es decir, que esto es una desventaja grave porque nos puede romper la seguridad de nuestras aplicaciones si dejamos esos bugs o descuidos pequeñitos que los hackers pueden aprovechar para dañar nuestra aplicación o para joder nuestro sitio web. Entonces, también está la parte del soporte del navegador. Mientras el server-side script siempre produce el mismo resultado, algunas veces diferentes navegadores lo interpretan de forma distinta. Esto lo veremos en la documentación cuando estemos buscando algunas funciones y tal, que veremos que la documentación de JavaScript nos muestra a nosotros en qué navegadores son compatibles X funciones, porque hay navegadores que no soportan ciertas funciones o nuevas actualizaciones que se le han agregado al lenguaje. Entonces, esta parte es una desventaja bastante clara. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con JavaScript. Esta es una lista de todas las cosas que podemos hacer con JavaScript y pueden hacer muchísimas más. Por ejemplo, desarrollo web, aplicaciones web, desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles, desarrollo para extensiones del navegador, automatización de tareas y aplicaciones del servidor. Y ustedes seguramente se preguntarán, pero tú no acabas de decir que JavaScript es un lenguaje para desarrollar interfaces. Y por supuesto que sí. Lo que pasa es que JavaScript se ha convertido en un lenguaje full stack, ya que se puede utilizar tanto para desarrollar interfaces gráficas como también para aplicaciones del servidor con la ayuda de Node.js, que es un intérprete o un entorno de ejecución de JavaScript, pero del lado del servidor, donde podemos crear APIs, servidores, microservicios, un montón de cosas se puede crear con Node.js. Básicamente una aplicación completa podemos crearla hasta incluso con Node.js, incluyendo, consumiendo incluso hasta plantillas para nosotros poder renderizar interfaces gráficas. Es decir, que con JavaScript tenemos un mundo abierto de posibilidades para crear diversos proyectos. Y hasta aquí el fin de la introducción. Ahora, vamos a instalar nuestro Visual Studio Code. Yo simplemente voy a ir aquí al navegador, yo lo tengo instalado, pero les voy a mostrar qué es lo que van a hacer para instalarlo. Es bastante sencillo, es una instalación normal, pero les voy a dejar en la descripción del video también en la URL de la página de Visual Studio Code para que lo instalen inmediatamente. Entonces vamos a esperar ahí que el navegador me abra. Está yendo un poquito lento porque estoy grabando con Filmora y esto me está consumiendo bastante recursos del ordenador. Entonces acá simplemente vamos a escribir en la lupa Visual Studio Code, le damos en Enter y cuando nos cargue en el primer enlace que nos mostrará, pues vamos a cliquear ahí y vamos a descargar ese programa. Esto es muy común en mi ordenador, que en la primera carga, cada vez que abro por primera vez el navegador, tarda mucho la pestaña en renderizarse. Vamos a esperar ahí a que termine de renderizarse y ahí está. Le damos clic acá en este primer enlace y acá bajaremos a este apartado para acá abajo, donde tenemos los diferentes sistemas operativos en lo que es compatible. Miren, está disponible para Linux, para macOS y también para Windows. Ustedes lo descargan en el dispositivo que ustedes deseen y lo instalan como se instale en su sistema operativo. Ahora, cuando lo tengan instalado, se le va a abrir esta pequeña ventana así. No le van a aparecer todos estos botones porque la gran mayoría de estos son por algunas extensiones que ya yo tengo instaladas. Pero sí le va a aparecer este panel de esta manera. Entonces ustedes se van a dirigir ahí a este apartado que dice Extensions o extensiones y le van a dar clic y van a instalar las tres extensiones que les voy a recomendar. La primera se llama Live Server, que es esta extensión de acá. Ustedes simplemente le darán clic y acá le va a aparecer un botón verde que dice instalar. Aquí me aparece desinstalar porque ya yo lo tengo instalado, obviamente. Esta
Esta pequeña extensión nos va a ayudar a nosotros a simular un servidor local y nos va a abrir nuestro archivo HTML en un puerto. Esto va a permitir que nosotros no tengamos que estar refrescando la página a cada rato, sino que lo hará automáticamente o cuando guardemos presionando control S. En el caso de ustedes, lo van a tener que hacer guardando con control S porque tienen que habilitar la opción de guardado en automático, que es aquí. Ustedes le dan aquí a File o Archivo y le dan aquí donde dice Autosave para que se guarden en automático, para que lo tengan así configurado como yo. La segunda extensión que tienen que instalar es Prettier, que nos ayudará a nosotros a formatear el código de nuestro script, por así decirlo. Esto nos va a ayudar a que el código, si está desordenado, pues con una combinación de teclas aparezca todo ordenadito y todo bonito. La otra extensión es Error Lens, que es extensión de acá, las cuales nos va a permitir ver los errores de sintaxis y nos dirá qué es lo que está faltando en ese error de sintaxis. Si es un punto y coma, si es una llave, si es un paréntesis, si es que una palabra está mal escrita y ese tipo de cosas. Y bueno, esas serían las 3 extensiones. Voy a dejar sus nombres en la descripción de este video y nos vemos en el próximo.